que temer al respecto. Muchas gracias, don Linares. Doctora González Contró, las razones de los otros. Muchas gracias. A ver, ponme el... A ver, para que no digan que bueno, tengo favorito. Sí. Sí, bueno, yo creo que hay... Espérate. ¿Qué es eso? Tú le sabes mejor que yo. Bueno. Ahora sí ya se te descompuso esto. No. Ahora sí. Ahora sí, Mónica. Bueno, yo creo que en el debate se han dado 4 razones, no necesariamente están plasmadas en la iniciativa, de una de las iniciativas presentada por Frente a la Familia, pero me parece que han estado pues en el debate público, ¿no? 2 de ellas ya han sido abordadas. En primer lugar, la que mencionó la maestra González de la Vega, que es esto, pues que hay que someter a la decisión de la mayoría y hay una presunción, porque no está comprobada, de que una parte importante de la población está en contra de los matrimonios igualitarios. La otra también va hacia esta visión histórica del matrimonio, de que pues, el matrimonio es una institución antiquísima que tiene sus orígenes en el derecho romano y que podría crearse cualquier otro tipo de figura que amparara los mismos derechos, pero que no se llamara de la misma manera. Y después hay otras 2 razones que han sido esgrimidas y que presentan problemas. En primer lugar, el tema del federalismo. Que la materia familiar corresponde, por la facultad residual que otorga la Constitución a las legislaturas estatales, corresponde a las entidades federativas. Y aquí yo quiero señalar que ciertamente aquí hay una pequeña incongruencia de la Suprema Corte, o podría haber, en sus resoluciones. Cuando la Suprema Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR contra el matrimonio igualitario en el Distrito Federal, entonces, dice que sí tiene facultades la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar. Y en la resolución que tuvimos el año pasado, declara que es inconstitucional el matrimonio que exclusivamente se establece para fines de procreación y entre hombre y mujer. Ahí no nos queda muy claro cuál es la postura de la Corte respecto de las facultades de la Constitución. Tiene una posible salida, pero pues se trata de exponer los argumentos de la otra parte. Y finalmente, el tema del interés superior del niño, que aquí me parece que sí hay que distinguir muy bien que una cosa es el matrimonio igualitario o el derecho a tener una familia y otra cosa es el derecho a adoptar. Y aquí voy a tener una posición muy clara. No existe el derecho a adoptar. Ninguna persona tiene derecho a adoptar. Y esto está dicho en los tratados internacionales por el Comité de los Derechos del Niño. Existe el derecho del niño a tener una familia. Y la Suprema Corte además ha sido muy clara, y me parece en un muy buen antecedente, perdón que ya me estoy pasando al otro lado, dice que el criterio para adoptar, ¿no? Que el niño tiene derecho a ser adoptado, a tener una familia, y que no puede haber un prejuicio contra las parejas homoparentales. Pero ahí, digamos, desde una postura, digamos, crítica, es que no puede decirse que no está comprobado que haya una afectación al niño, porque la carga de la prueba no puede decir, pues vamos a ver qué pasa, a ver si se afecta. Entonces tenemos que garantizar que las parejas sean idóneas y que el niño tenga un ambiente familiar que permita el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, doctor González Contró. Y no está en programa. No era la pretensión incluir, pero creo que no nos perdonaríamos si no escucháramos al senador Barbosa. En la posición de esta fracción parlamentaria en relación a este punto y de cómo ve la oposición del otro sector de la población en relación a él. Senador Barbosa. Bueno, en el momento que avanza esta mesa... También le pongo... Usted es el jefe aquí. Algo que pueda resolverse agarrado de la mano. Ahí está. No, yo les diría que en el momento que estamos avanzando en esta mesa, estamos tratando de ver cuáles son los argumentos de la otra parte, la parte que se opone a que, bueno, ya lo son, es que ya son legales, pero que se opusieron a la iniciativa del presidente Peña, porque hay que ubicar perfectamente que el tema está resuelto en el artículo 1º y 4º constitucional. ¿Sí? Cuando hubo esa gran reforma al 1º constitucional, incluyó la no discriminación, ahí se resolvió absolutamente todo. ¿Sí?
Queda a las legislaturas locales, a 20 legislaturas locales, armonizar de manera constitucional sus leyes en esta materia. Eso es lo que es. Ahora, los argumentos que hemos escuchado de la otra parte son dogmáticos, sin duda que sí son dogmáticos. Están basados en conceptos morales, religiosos, ¿sí?, que no resisten un análisis científico, ni académico, ni de derecho. No lo resisten. ¿Sí? Para ellos el matrimonio tiene un solo propósito, la procreación, ¿sí? Y por tal motivo solamente puede ser entre hombre y mujer que tengan la posibilidad de ello. Y después las consecuencias de ver al matrimonio como un derecho y lo que se agrega a ese derecho, que no conocía esa visión, no sabía la información esa de que el derecho a adoptar no existe, existe el derecho de los niños a ser parte de una familia, ¿sí? Entonces, esa parte también la rechazan de manera muy fuerte, bajo el argumento de que va a ser un niño que va a crecer, niño o niña, va a crecer afectado emocionalmente en sus conceptos de vida, pero no hay un análisis en ningún lado que acredite ello. Para mí esto se reduce a un tema de derechos, de sociedad de derechos, de reconocimiento de ser diferente, de ser diferentes. No es un asunto de religión, porque podemos haber aquí muchos que tengamos una religión y que hayamos formado nuestra familia y la educación de nuestros hijos basada en conceptos religiosos. Yo soy uno de ellos, ¿sí? Pero no me siento capaz de excluir de mi relación personal y familiar a gentes que son diferentes a nosotros. Es un asunto de tolerancia, de modernidad para mí. Y por tanto no resiste un análisis, repito, legal, científico, los argumentos de quienes se oponen a este asunto resuelto. Hay una trampilla, ¿no? Que ahora, como fue desechada la iniciativa, vayan a querer, la iglesia o las iglesias vayan a querer avanzar en revertir lo que hicieron los congresos locales, ¿sí? Es un asunto también que vamos a ver a dónde queda. Por eso para el Senado, repito, no está cerrado el tema, está abierto el tema. Hay iniciativas en las comisiones, diversas comisiones, la de puntos constitucionales y otras, para resolverlo. Así es que yo me pronuncio en favor de este derecho de los matrimonios igualitarios, en favor de una sociedad de derechos, en favor de la tolerancia, en favor de la no discriminación y en favor de que seamos capaces de vivir en una comunidad de diferentes. Nunca hay iguales, somos diferentes, nada más. ¿Ves? Pero hay que reformar algo jurídicamente, Lorito, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Maestra Castañeda, por favor. Sí, a mí me queda muy claro en este asunto de las barreras legales que en México la Constitución reconoce los derechos humanos a todas las personas, todos los derechos en igualdad para todas las personas. Y que de la mano de esto está el principio de igualdad y de no discriminación. Cabía la duda en 2009 de si el matrimonio civil debía ser solo entre un hombre y una mujer o podía reconocer también a parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima instancia que estudia, que imparte justicia en nuestro país, determinó que es constitucional y dio una serie de razonamientos en este sentido de que respeta la dignidad de las personas, reconoce los derechos humanos, construye la igualdad, en fin, una serie de criterios importantes y que además no son solamente de beneficio para lesbianas y homosexuales, sino que son de bienestar social, son temas de democracia, y que a partir de ello, bueno, pues este criterio
al menos tendrían que tomarlo en cuenta quienes en México han sido electos por la vía de la democracia para gobernar, para legislar. Puede ser que no atiendan los criterios de la Corte Interamericana o de algún instituto, alguna facultad de la universidad, pero de la Suprema Corte de Justicia no podrían ignorarlos. Sin embargo, lo que tenemos por cierto es que la Suprema Corte ha dado este mismo fallo, no solamente para la Ciudad de México, se ha pronunciado en este mismo sentido en casos en Oaxaca, en Yucatán, en Chihuahua, en Jalisco, en Colima, en Coahuila, en Campeche. De manera particular en Coahuila, en Campeche y en Colima, lo que ha dicho es, ustedes sostienen figuras desiguales, que era el Pacto Civil de Solidaridad y el enlace conyugal y la sociedad de convivencia. Y entonces lo que hace el legislativo es modificar la legislación y quitarle cualquier criterio discriminatorio a una figura civil. Sin embargo, en 20 estados de la República no entendemos por qué no se atiende este criterio. Y ahí valdría la pena, evidentemente, pues preguntar, si bien la Suprema Corte de Justicia no mandata al legislativo, sí es facultad del Ejecutivo interpretar las leyes de manera conforme, de manera con un principio pro persona y hacer que este derecho se garantice inmediatamente. Muchas gracias. Maestra González de la Vega. Bueno, barreras legales. Pues ya Mónica lo mencionó hace un momento, el federalismo es una barrera legal importante, en tanto que tenemos un código en cada estado de la República. Otra de las barreras relevantes que encuentro yo es los efectos particulares o los efectos interpartes del juicio de amparo, que no han permitido que, a pesar de que la Corte se ha pronunciado en más de 15 veces a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, estos amparos únicamente tienen efectos en las parejas o en las personas que los han interpuesto, porque se han interpuesto amparos colectivos también y amparos por parte de parejas en lo particular. Otro problema que encuentro es el problema de la vigencia como un obstáculo para interponer acciones de inconstitucionalidad, es decir, únicamente se puede interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de normas recientemente publicadas o promulgadas. Entonces, tenemos códigos civiles antiquísimos y por lo tanto no es posible solicitar a la Corte una revisión abstracta de dichas normas, por el lado del problema de la vigencia y por el lado del acceso, porque tenemos que esperar a que sea pues una minoría parlamentaria o las comisiones de derechos humanos o la Procuraduría General de la República la que interponga una acción de este tipo. Pero yo creo que una de las barreras legales más relevantes es la interpretación del principio de igualdad. Y con esto quiero decir, entenderlo únicamente como no arbitrariedad, esto es, el principio de igualdad entendido como la aplicación igualitaria, digamos, de todas las normas a todas las personas, es decir, sin discriminación. Y sin discriminación quiere decir que no haya, que cuando se aplica una ley de manera distinta a las personas o cuando se crea una ley que distingue a las personas, esto sea sin una justificación robusta, ¿no? Y entonces esto sería discriminatorio. Si vemos el principio de igualdad únicamente como un principio de no arbitrariedad, no estamos atendiendo a la desigualdad en su contexto, ¿no? A la desigualdad estructural que sufren los grupos vulnerables, concretamente los grupos, en este caso, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, acabar con la desigualdad como subordinación. ¿Y esto cómo se hace? Interpretando el principio de igualdad desde este punto de vista, para atacar a la desigualdad en su estructura. Y por eso el matrimonio entre personas del mismo sexo es una batalla muy importante. Evidentemente no es ni la única, cuidado por allá, perdón, no es ni la única batalla,
ni la más importante batalla de la comunidad LGBT, porque ya hablaban hace un momento sobre el número de homicidios por homofobia y por transfobia. Me parece que esas serían batallas mucho más relevantes. Sin embargo, el normalizar las relaciones homosexuales, normalizar a las familias diversas, es una forma de atacar precisamente esta desigualdad como subordinación, esta desigualdad estructural. Y en ese sentido, me parece que una forma de acabar con esta desigualdad, con esta discriminación, es atendiendo a una interpretación que tome en cuenta el contexto, que tome en cuenta la realidad en la que viven las familias, para que las normalice, para que acabemos con el disvalor y la subordinación asignada a las parejas, y que precisamente se encuentran en estos discursos en donde dicen, bueno, sí que se casen, pero que no se llamen matrimonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso sería un punto muy relevante. Gracias. Muchas gracias, maestra González de la Vega. Voy a saltar en este caso Jorge Linares, porque te voy a poner un brete jurídico que no quiero que te involucres en él, para pasarle la palabra a la doctora González Contró y conocer cuáles son las barreras jurídicas que habría que vencer. Bueno, pues digamos, hay barreras jurídicas, pero más que nada yo diría, tenemos ciertos problemas jurídicos en el tema. En primer lugar, yo quisiera aquí traer a la mesa una reflexión sobre nuestra técnica constitucional. Y que no puedo dejar de lado porque el problema que tenemos en México es un déficit de cultura de la legalidad y todo lo hemos metido en la Constitución. Y esto es muy claro, por ejemplo, yo platicaba con algunos colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hoy por hoy no podemos decir que haya un abogado constitucionalista experto en la Constitución, es en un tema de la Constitución, porque si nosotros vemos los artículos, es una Constitución reglamentaria muy compleja, ¿no? Y entonces, pues bueno, viene la gran pregunta, debemos meter, o sea, no hay un impedimento constitucional propiamente dicho, lo debemos meter a la Constitución, y tenemos un problema grande porque efectivamente, ¿no? Si no está constitucionalizado un derecho, si no está perfectamente desarrollado, tenemos esto que ya mencionaba Geraldina, que las legislaturas estatales no entienden muy bien lo que tienen que hacer, los jueces interpretan de una manera desigual el principio de igualdad, el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esta es una discusión muchísimo más de fondo, pero pues esta iniciativa concreta se inserta en esta discusión. Y aquí quiero traer a colación algo que me parecía realmente muy virtuoso de la iniciativa del presidente, era que no solamente reconocía el matrimonio igualitario, sino el matrimonio a partir de los 18 años. Y esto, que también diríamos, bueno, pues es que tendría que dejarse a las entidades federativas, también representa un problema. Esto, en la edad para contraer matrimonio, está establecida en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y tenemos 2 acciones de constitucionalidad en 2016 pidiendo que se baje la edad para contraer matrimonio y no refiriéndose a realidades de comunidades indígenas, que era lo que podríamos pensar, sino a realidades urbanas, ¿no? Tendríamos que cuestionarnos seriamente qué es lo que está pasando, ¿no? Que Aguascalientes promovió esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, repito, es un tema más amplio que toca mucho al tema del federalismo. La realidad es que México, cada vez que se agrega una fracción al artículo 73, ¿no? Es, digamos, una puñalada al federalismo. Tenemos que hacer una reflexión hasta dónde llega el tema de los derechos humanos y la facultad residual de los estados para legislar en materia familiar. Porque un ejemplo, además del matrimonio igualitario, lo tenemos también en el tema de, por ejemplo, la adopción. Hay estados que todavía reconocen la adopción simple, que es contraria a los derechos del niño, a los tratados internacionales, a una interpretación pro persona del artículo 4 constitucional, y seguimos teniendo este gran problema, ¿no?, de que las entidades federativas a veces, ¿no?, en ejercicio de sus facultades, legislan en contra de los derechos humanos. Creo que es un tema también de fondo. Y por último, el tema de las percepciones sociales, que es una barrera legal, y les voy a decir por qué. Así lo ha reconocido tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las percepciones sociales impiden el acceso a los derechos, ¿sí? La discriminación es un tema social, no solamente de leyes. Puede estar reconocido legalmente, pero si no hay la generación de una cultura
de la inclusión, entonces no se puede llevar a cabo. El caso de Campo Algodonero, este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice el de las mujeres muertas en Ciudad Juárez, los estereotipos de género negaron el acceso a la justicia a las mujeres. Entonces hay una profunda vinculación entre el tema de las percepciones sociales y las barreras jurídicas, porque podemos cambiar la Constitución, pero si esto no baja la realidad, entonces es letra muerta nuestra Carta Magna. Muchas gracias, doctora González Contró. Vamos a dar ahora una vuelta sobre qué es lo que tenemos que hacer. En lo jurídico, en lo social, en lo legislativo. Y voy a empezar por Jorge Linares. Jorge, ¿qué habrá que hacer para conseguir mejor igualdad? Gracias, doctor. Bueno, yo creo que tenemos que emprender toda una acción social muy profunda para luchar contra la discriminación por orientación sexual, por género, y también todas las formas de discriminación que son correlativas, digamos, que se van mezclando. Una forma de hacerlo es mediante las modificaciones en las leyes y las garantías para evitar la discriminación en todos los ordenamientos sociales. Otra cosa muy importante es que entonces la ley también debería defender y proteger a las personas. Una de las razones, por ejemplo, de que se aducen para evitar que las personas del mismo sexo adopten niños es que se dice con una especie de resignación de fatalidad, los niños de estas familias van a ser discriminados, van a ser violentados y no se pueden proteger. No es cierto, sí se pueden proteger y hay que protegerlos en las escuelas, en la calle, en el ambiente público, justamente con los instrumentos de la ley. Hay que luchar contra todas las formas de discriminación que laceran, que lastiman, que impiden el desarrollo de este país. Si no logramos convertirnos en un país de derechos igualitarios y una sociedad y un Estado robusto que defienda los derechos de todos, nunca vamos a avanzar y a progresar. Esto está demostrado en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Y estas reacciones o inercias de mantener la discriminación por distintas razones, a veces sociales, culturales, religiosas y políticas, no nos están permitiendo avanzar hacia una sociedad igualitaria y que garantice para todos esta defensa activa, no solo porque es justamente, no se trata solamente de reformas en la Constitución y ya, sino una defensa activa de la ley, de las procuraciones de justicia que impidan la violencia discriminatoria que nos está afectando. Muchas gracias. Maestra Castañeda. Bueno, me parece que el gran reto que tenemos es en conjunto. Es sociedad civil organizada, es quienes legislan, la academia, en fin. Los argumentos están puestos y lo que hace falta sin duda es hacerlos realidad en el derecho. No solamente ahí, sino también construir políticas públicas que cambien la percepción social, que cambien la cultura y que entonces podamos entender que el acoso escolar está presente todos los días y que no podemos, que esa no es una razón suficiente para dejar sin derechos a la hija de dos mamás, al hijo de dos papás, al hijo de una mamá soltera. Esa no es una justificación para dejar sin derechos a esa familia. Y entonces, una de las cosas que yo más celebraba de la iniciativa del presidente Enrique Peña del 17 de mayo era que en principio reconocía que en México hay desigualdad, cosa que han querido negar. Y la han querido negar, pues no han legislado para resolverla. Y entonces reconocía también que quien promueve esa desigualdad es el Estado, es quienes legislan, quienes gobiernan, y que este gran mensaje normalizador lo que aportaba era decir, en México no puede seguir habiendo personas con derechos y personas sin derechos. Ese era el gran cambio
que aportaba, y era el gran compromiso para ir y legislar en todo el país y dejar, quitarle cualquier barrera, cualquier límite al derecho por razones ideológicas, culturales, de piel, de origen, de religión, cualquier. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos el gran reto en términos de organizarnos socialmente, de incidir políticamente, de construir con quienes les toca representarnos, y bueno, que ahora en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, justo lo que estamos haciendo en la Constitución de la Ciudad de México es garantizar en principios generales el reconocimiento a las familias en plural, a la igualdad, la no discriminación, todos estos derechos que habrán de transversalizarse para la Ciudad de México en cada uno de los ejes temáticos. Muchas gracias. Maestra Castañeda, ¿qué hay que hacer? ¿A mí? ¿Sí? Ay, perdóneme, es que no entendí. Ay, perdón, no es que maestra González de la Vega. Sí, perdón. sí, sí. No se preocupe, al contrario. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que algo que se tiene que rescatar y que fue muy importante cuando el presidente Peña Nieto anunció su iniciativa de reforma constitucional fue la iniciativa para revisar toda la legislación y adecuarla precisamente a la cuestión de familias diversas. Porque si bien se han reformado códigos civiles, se han reformado cajoncitos. Y entonces tenemos, por ejemplo, un código civil en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde solamente el artículo 146 habla de personas, pero todo el sistema de matrimonio, el sistema de divorcio, el sistema de filiación y alimentos, en fin, toda la familia en el Código Civil del DF está montado en un matrimonio heterosexual. Entonces tenemos que estar interpretando, y no siempre los funcionarios ni los juzgadores están dispuestos a interpretar esto de una manera abierta. Entonces las familias están teniendo muchos problemas. Concretamente, uno de los problemas más graves que ha habido ha sido el registro de los hijos, ¿no? Hubo la necesidad de hacer no sé si fue la palabra, una sentada en el registro civil de varias familias, concretamente creo que eran mujeres lesbianas, que buscaban que se registraran los apellidos de sus hijos e hijas en el orden que ellos quisieran, porque lo que hacían era que se registraba el apellido de la madre biológica en segundo lugar, y no siempre la misma madre es la biológica, digamos, no sé si me explico, y entonces los hijos iban a tener apellidos distintos. Recientemente la Corte acaba de fallar en su primera sala sobre el orden de los apellidos, que no solamente las familias homoparentales tienen derecho a elegir el orden, sino también las familias heterosexuales, perdón, de matrimonios heterosexuales. Entonces yo creo que esto es algo importantísimo, revisar toda la legislación y adecuarla a esta nueva realidad, ¿no? Y no solamente desde el punto